Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Qué tal? Les saluda Luz Flores de la Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional 2 de Mayo. Sean bienvenidos a esta capacitación organizada por la Oficina de Capacitación de nuestro hospital. El tema de hoy es infecciones respiratorias altas en pediatría, a cargo de la doctora Caterine Díaz Mamani, quien es especialista en pediatría en nuestra institución. Buenas tardes, doctora Caterine, un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Sí, ahora vamos a tocar un tema muy importante. Es una causa muy frecuente, es la causa más frecuente de asistencia a la emergencia de los pacientes y a consultorio. Y sobre todo orientar a todo el personal de salud y el mensaje que quiero mandarles es que muchos de los procesos son virales y hay que tratar de limitar y evitar el abuso excesivo de antibióticos. Entonces, ahora sí empezamos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, sí, antes de iniciar, doctora, quisiera indicar que pueden participar activando su micrófono a todos los que tenemos aquí presentes o por el chat cuando la doctora lo solicite. Asimismo, el link de registro de asistencia se va a estar compartiendo por el chat. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le doy paso a la doctora para que inicie con su ponencia. Adelante. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, listo. Entonces iniciamos. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar son las infecciones de la vía aérea respiratoria superior. Las patologías más frecuentes en pediatría, como les había mencionado, es la causa más frecuente de consulta pediátrica, tanto a consulta externa como a emergencia. Es el diagnóstico principalmente clínico, no necesitamos de exámenes auxiliares para hacerlo. Principalmente la etiología es viral. Entonces, antes de tocar el tema de cada patología, vamos a mencionar qué abarca la vía aérea superior. La vía aérea superior está dividida en tres áreas, que es la nasofaringe, donde están los conductos nasales y los cornetes, la orofaringe, donde se encuentra la cavidad oral y la lengua, y la laringofaringe, que es la epiglotis, y la hipofaringe. Cada de estas áreas se puede inflamar ante una infección y cada uno va a tener síntomas característicos que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición. Otro tema importante que tenemos que ver es acerca de lo que es la diferencia entre la vía aérea superior entre un niño y un adulto, porque esto nos va a ayudar a determinar qué tan frecuente y cómo se pueden complicar los casos comparando una infección entre un niño y un adulto. Entonces, tenemos que saber que el occipucio del niño es más prominente, o sea, la región, que la lengua es mayor al tamaño, de mayor tamaño a la orofaringe, que la epiglotis es más larga, flácida y angulada, y que las cuerdas vocales son más oblicuas y hacia abajo. Entonces, también tenemos que saber que el diámetro de la vía aérea es más pequeño en comparación del adulto y va a tener mayor riesgo a una obstrucción en caso de que haya una mínima inflamación. También tenemos que entender que la resistencia de la vía aérea del adulto, y esto va a hacer que sea más propenso a cuadros inflamatorios obstructivos y esto a complicaciones futuras. Entonces, ¿qué patologías vamos a tratar ahora? Vamos a hablar acerca de lo que es la rinofaringitis o resfrío común, la faringitis aguda, otitis media aguda, sinusitis, laringitis aguda o croup. Empecemos con la rinofaringitis. Esta es la enfermedad más frecuente en la edad pediátrica. Generalmente está causada por los virus. A la cabeza es el rinovirus. Generalmente es autolimitada y se va a caracterizar por la inflamación de la mucosa nasal y faringe. Esta enfermedad puede estar presente todo el año, pero más frecuente va a estar en las estaciones de otoño e invierno. Entonces, en esta tablita vemos cómo va la distribución de los virus en comparación a los meses del año. El rinovirus que va a la cabeza siempre va a iniciar y va a estar presente en lo que es el otoño-invierno, como vemos aquí en la imagen. También tenemos que entender que
un niño se puede enfermar y puede tener varios episodios al año. Se dice que en un niño que no asiste a guarderías, o sea, que no está en contacto con niños, podría tener 3 a 10 episodios al año. Se dice que puede presentar un episodio viral cada mes. Y en niños, en los niños que asisten a guarderías. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evaluar un paciente, ya que estos 2 años de la pandemia nos han permitido a tener a los niños aislados de todos los gérmenes, y cuando ya se ha vuelto a las clases presenciales o a las guarderías, hemos visto que los casos de las infecciones virales han ido en aumento, y esto ha causado una gran alarma en los papás, una desesperación y angustia, lo que ha hecho que muchas veces por desesperación se use inadecuadamente antibióticos. Dentro de lo que es la epidemiología, tenemos que ver que la rinofaringitis siempre va a seguir un patrón estacional. Puede estar en cualquier época del año, pero sí va a tener una alta prevalencia en lo que es otoño e invierno. La transmisión va a ser por contacto directo, puede ser por contacto con las manos, secreciones o inhalación de pequeñas gotas. Que se van a transmitir a través de los estornudos, a través del contacto directo o la boca, cuando se expulsan pequeñas gotitas a través de la secreción nasal y bucal, ¿no? También se dice que puede ser transmitida a través de fomites y que en la mano puede estar el virus aproximadamente 2 horas y hasta 24 horas en objetos. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta que un lavado de manos adecuado podría prevenir las infecciones. Incubación, el periodo de incubación puede ser de 24 a 72 horas, y el periodo de infectividad, cuando va a infectar un paciente que tiene la enfermedad, se dice que la eliminación del virus va a producirse al 3er día después de la inoculación. En lo que es la fisiopatología, el virus va a ingresar por a las mucosas nasales, y este virus se va a adherir a lo que son las células epiteliales de la nasofaringe, y estos van a entrar a las células. Una vez que ingresan a las células, estas células son infectadas y van a producir alta cantidad de citocinas, en especial interleucina 8, lo que va a atraer a las células de defensa, que son los polimorfonucleares, y estas van a aumentar lo que son las secreciones nasales y van a hacer que el aclaramiento mucociliar sea más lento. Es por eso que inicialmente un paciente con síntomas de congestión nasal, rinorrea, la rinorrea que vemos es hialina, pero posteriormente la rinorrea se puede hacer amarillenta verdosa por acúmulo de polimorfonucleares. Es ahí donde no tenemos que confundir que un moco verde amarillo no es sinónimo de una infección bacteriana. Los síntomas van a aparecer 1 o 2 días después de la inoculación viral, y estos van a coincidir con la entrada de polimorfonucleares en la mucosa nasal y el epitelio. Lo que son las manifestaciones clínicas, se dice que la frecuencia y la duración está entre 5 a 7 días hasta 14 días. En menores de 6 años pueden presentarse 6 a 8 resfriados al año, y en niños mayores o adultos tienen un promedio de 2 a 4 días. O sea, mientras más edad tenga el niño, el cuadro le va a durar menos días. Los lactantes van a tener síntomas inespecíficos, como son la irritabilidad, dificultad para alimentarse por la misma congestión nasal, disminución del apetito y la dificultad para dormir. Los síntomas más principales que podemos observar en lactantes es la secreción nasal y la fiebre. Y en edad preescolar y escolar, ¿qué síntomas podemos observar? Aparte del malestar general, compromiso, congestión nasal, la secreción nasal, tos y dolor de garganta. Ese dolor que dice que me pica, me arde, ese es el dolor característico. Y también recordar que la secreción nasal transparente, amarillo, blanco o verde se correlaciona con el aumento de polimorfonucleares y no con una infección bacteriana. Aquí tenemos el perfil de los síntomas del resfriado común en niños. A la cabeza está la congestión,
en casi más del 80%, esto un pico entre el tercer y el quinto día. Luego está la rinorrea, la tos, los estornudos y la fiebre. Se dice que esto a más edad es más raro que tengan fiebre, ¿no? En lo que es el tratamiento siempre es aliviar los síntomas, ya que se dice, como les había mencionado, es una etiología viral. Entonces los virus no se tratan con antibióticos. No debemos dar ni antibiótico ni corticoide. El tratamiento son sintomáticos. ¿Qué significa sintomáticos? Aliviar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que más molestias nos van a causar en los niños? La rinorrea, la congestión nasal y lo que es la fiebre. Para la fiebre usamos antipiréticos y para la congestión nasal soluciones salinas tópicas para ayudar a la eliminación de esta secreción y una hidratación adecuada. No se recomienda el uso de antiexpectorantes, antioxígenos y en especial en niños menores de 1 año y prohibido en menores de 6 meses. Tampoco se recomienda el uso de antihistamínicos y en menores de 6 meses especialmente, y ya que esto presenta un efecto rebote. Entonces, recordar siempre que si estamos ante un paciente con un resfrío común, el tratamiento es sintomático y con una hidratación adecuada. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer ante una consulta de un paciente con esta patología? La orientación hacia los papitos, porque si ellos creen que necesita antibiótico o algún antioxígeno, van a ir a buscar una segunda, tercera opinión y muchas veces en buscar esas opiniones terminan dando medicamentos que no deberían. Explicarles que la fiebre puede durar 3 a 5 días, que la tos va a durar 2 semanas, hay incluso casos que puede durar 3 hasta 4 semanas, pero va a ir mejorando paulatinamente, y que el pico máximo es entre el tercer y el quinto día de la enfermedad. En esta revisión del Cochrane, para ver la eficacia del uso de antibióticos en un resfrío común, donde su objetivo fue determinar la eficacia de los antibióticos en comparación con el placebo para reducir los síntomas, se incluyeron a 10.047 participantes en 11 estudios. Entonces, los participantes que recibieron antibióticos no tuvieron mejores resultados en términos de falta de curación o persistencia de los síntomas de aquellos que han recibido el placebo. ¿A qué conclusión llegamos? Que no hay una evidencia del beneficio de los antibióticos para el resfriado común. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Una infección viral sí nos puede tener complicaciones, sí, y estas se pueden deber a infecciones sobreagregadas, muchas veces bacterianas, pero no es lo frecuente, pero sí vale la pena mencionarlas. ¿Cuáles son? La rinosinusitis, la otitis media aguda, las enfermedades de tracto respiratorio inferior, lo que vendría a ser una neumonía, y exacerbaciones de cuadros asmáticos. Entonces, pasamos a la siguiente patología, que es la faringitis aguda, que se denomina la inflamación de las membranas de la mucosa de la garganta. También tenemos que recordar que la causa más frecuente de esta patología es viral. En menores de 3 años, el 90 al 95% está causado por virus. Y en mayores de 5 años, donde ya es más frecuente la etiología bacteriana, también está causada por virus, en un 50 a 70%. Entonces, en general, en la población pediátrica, se dice que el virus es el 65 al 80% de los causantes, y en lo que es la etiología bacteriana, a la cabeza está el estreptococo del grupo A. En esta tabla vemos las causas de faringitis en comparación a niños pequeños y adolescentes, ¿no? La faringitis viral, que está a la cabeza, van los virus respiratorios. También tenemos que recordarnos de la herpangina, los enterovirus, que causan una faringitis vesicular. En los adolescentes, el Epstein-Barr, también vemos la herpangina, y no olvidar que el COVID también nos causa cuadros de faringitis. En lo que es la etiología bacteriana está el estreptococo del grupo A en ambos grupos. También podemos ver otras bacterias como pueden ser el Fusobacterium
Necrophorum, y en lo que es adolescentes, la Neisseria gonorrhoeae, el Fusobacterium y otras bacterias. Otras infecciones, hay que buscar que no se traten de abscesos, que pueden ser retrofaringios, laterales o una epiglotitis, que sí es una causa bacteriana, y en adolescentes también buscar otras causas de abscesos. Y las pues, otras condiciones que podrían confundirnos con un cuadro infeccioso, está el Steven Johnson, Kawasaki, síndrome de Behçet, y en lo que es en adolescentes, una faringitis psicógena, dolor referido, también ver que si en un paciente que tiene episodios de amigdalitis recurrente, que no se trate de un problema digestivo, problemas de reflujo gastroesofágico que irrita la orofaringe y causa dolor. En lo que es la clínica, tenemos que diferenciar lo que es la faringitis bacteriana de la faringitis viral. La característica de la faringitis bacteriana es que es de un inicio abrupto, va a haber dolor de garganta asociado a malestar general, podemos observar fiebre, también podemos observar que el paciente puede presentar un rash escarlatiforme, va a haber cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, inflamación de faringe y amígdalas, ganglios dolorosos, y algo muy importante es la edad, que se presenta entre los 5 y 15 años. Aquí vemos las imágenes donde vemos unas amígdalas inflamadas con un exudado amigdalar, un exudado con un poco de petequias, y aquí vemos el rash escarlatiniforme que nos puede indicar un proceso bacteriano. Y la faringitis viral que vamos a ver en un paciente, conjuntivitis, coriza, rinorrea, fiebre, lo característico de una infección viral es la tos. La tos, a diferencia de una infección bacteriana, donde va a estar ausente. También podemos observar lo que es ronquera, mialgia, diarrea, exantemas y enantemas característicos, y la gingivoestomatitis que podemos observar en infección por herpes. Aquí vemos las lesiones, la famosa enfermedad que estaba hace unos meses, se ha presentado bastantes casos, la enfermedad mano-pie-boca, y la fiebre faringoconjuntival también que causa el adenovirus. No olvidar que muchas veces el Epstein-Barr te puede causar exudados similares a lo que es una infección estreptocócica. Entonces, en esos casos, evaluar bien la clínica del paciente y observarlo. Aquí vemos la mononucleosis, que es una infección viral, la herpangina, las estomatitis. Lo que es la faringitis bacteriana, principalmente el que nos va a causar esto es el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Es la causa más frecuente de faringitis bacteriana en niños y adolescentes, y va a ser el 15 al 30% de faringitis en niños entre 5 y 15 años. El diagnóstico va a ser clínico. El gold estándar es el cultivo de frotis faringio, y también se puede hacer una detección rápida de antígenos de estreptococo, pero la prueba rápida tiene una sensibilidad entre el 70 y el 90%, un promedio de 86%, y el cultivo tiene una sensibilidad del 90 al 95%. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, diferenciar una faringitis viral y una bacteriana. Lo más importante en este caso es la edad de presentación y la edad y la presentación clínica. Los scores clínicos, que hay varios, sí nos van a ayudar, pero solo nos ayudan en un 60-68%. Las guías, la Academia Americana de Pediatría, el ITSA y el AHA recomiendan confirmación microbiológica para determinar la infección bacteriana. Entonces, aquí tenemos las escalas, las diferentes escalas que nos ayudan a predecir una infección por estreptococo del grupo A. Tenemos el CENTOR, el Maggie-Sack, el Faber-Pine, donde según a la puntuación nos dan una probabilidad de una infección por estreptococo. ¿Qué nos ayuda esto? A ver si realmente el paciente necesita un tratamiento antibiótico y prevenir las complicaciones que pueda tener esta infección. En este estudio, donde se evalúa la prevalencia del estreptococo en la faringitis en niños, este metaanálisis de 29 estudios en niños menores de 18 años, se ha visto que en la población en general, en los niños en general,
se ha encontrado el estreptococo en un 37%. En niños menores de 5 años la prevalencia ha sido del 24%. Pero no debemos de recordar que niños que no han tenido síntoma ha habido una prevalencia de 12%. O sea que hay muchas personas que estamos o podemos estar colonizados con esta bacteria y al momento de hacer la prueba rápida al microcultivo o el cultivo podemos tener un resultado positivo. Es por eso también que tenemos que observar lo que es la clínica. En este estudio donde se han visto la asociación entre un resultado, un cultivo positivo, pero con asociación a características virales en pacientes sintomáticos, donde la rinorrea se ha asociado a un mayor número de casos de estreptococo negativo. Es decir, que ante más síntomas o signos característicos de una infección viral tengamos, es más probable que nos salga negativo el cultivo o que ese paciente, en el caso de que salga positivo, sea un paciente que esté colonizado. Aquí en esta guía del 2012 de ITSA nos dice a quiénes debemos hacer un cultivo, no hacer pruebas si hay clínica sugerente de infección viral. Y esto más frecuente en niños menores de 3 años, porque sabemos que la etiología a esa edad es viral, a no ser que tenga un hermano mayor que sí tenga alto riesgo o tenga la confirmación de una infección por el estreptococo. Y no hay que hacer pruebas tampoco de control después del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Es reducir la gravedad y la duración de los síntomas. Prevención de complicaciones agudas, prevención de complicaciones tardías y prevención de contagio. Se recomienda paciente con faringitis o amigdalofaringitis sintomática que tenga una prueba positiva para el cultivo. Pero sabemos que esto en nuestro medio no es accesible en todo lugar. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo que es la clínica. ¿Cuáles son qué nos recomiendan? ¿Qué antibióticos? Siempre recordar que a la cabeza están las penicilinas, Bioral o la amoxicilina, que es lo que tenemos al alcance a una dosis de 50 miligramos o de 25 miligramos 2 veces al día por 10 días. Si ya hay una resistencia, podemos pasar a lo que es las cefalosporinas, pero siempre pensar solo con amoxicilina, no con amoxicilina más ácido clavulante, tener muy en cuenta eso. ¿Cuáles son las complicaciones no supurativas? Las complicaciones no supurativas está la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica, trastornos neuropsiquiátricos, autoinmunes pediátricos asociados al estreptococo, y dentro de las complicaciones supurativas podemos observar la fascitis necrotizante, bacteriemia, meningitis, abscesos cerebrales, trombosis de senos venosos, celulitis o abscesos peroamigdalianos, otitis media, sinusitis. Todas estas complicaciones pueden presentarse, sí, pero son menos frecuentes. Otra cosa que muchas veces nos hacen de tomar una decisión apresurada en el inicio de antibióticos es el prevenir las complicaciones, como les había dicho. Pero ha habido estudios donde dicen que tener lo que es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Entonces podríamos reevaluar al paciente o esperar lo que es el cultivo si tenemos al alcance este. La siguiente patología que vamos a tratar es la otitis media aguda. Es la inflamación del oído medio. Este va a incluir lo que es la cavidad del oído medio, la trompa de Eustaquio y en algunos casos la mastoides. Se dice que el 60 al 80% de niños menores de 1 año han presentado al menos un episodio de OMA. El 80 al 90% a los 3 años han presentado un episodio y el 50 al 60% se resuelven espontáneamente. La mayor incidencia va a estar entre los 6 meses y los 24 meses y el que inicia a los 6 meses es un OMA de inicio temprano y tiene más riesgo de hacer recurrencia. Dentro de los factores de riesgo está la edad, que es mayores de 2 años,
el tabaquismo, antecedentes familiares de otitis, la asistencia a guarderías, el uso de chupones, la raza y origen étnico, recursos limitados de la familia y alteraciones de defensa del huésped o enfermedades subyacentes. Factor de protector muy importante es la lactancia materna, que está en nuestras manos promover esta. Lo que es patogénesis, va a haber un antecedente de una infección de vía respiratoria alta, en su mayoría viral. Este va a provocar lo que es la inflamación y el edema de la mucosa respiratoria. Va a haber una obstrucción de lo que es el istmo, y esto va a provocar una pobre ventilación y una presión negativa, lo que a su vez nos va a llevar a una acumulación de las secreciones, y esto va a favorecer lo que es el crecimiento y la colonización de los patógenos. Los agentes etiológicos, a la cabeza está el estreptococo pneumoniae con 25 a 30%, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Esto ha ido mejorando el estreptococo con la vacuna, con la introducción de las vacunas, pero a pesar de ello sigue a la cabeza, pero en disminución en comparación a estudios antes de la vacuna, donde llegaba hasta un 60-70%. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta ante la sospecha de una infección por Haemophilus influenzae no tipificable es que generalmente causa otitis bilateral, conjuntivitis recurrente, y los síntomas pueden ser leves, pero hay más riesgo de resistencia a la amoxicilina. Otros patógenos que también pueden causar otitis media están el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus y los eran negativos en un 13%. Aquí en un estudio donde se ha visto la predominancia bacteriana en esta revisión sistemática, solo copié el cuadro de lo que es Sudamérica, donde se ha estudiado la frecuencia o el porcentaje de las infecciones de los 3 agentes más frecuentes. Y a pesar de la vacuna, sigue siendo, como aquí vemos, los más frecuentes el Streptococcus pneumoniae. El cuadro clínico, lo más característico de esta patología va a ser la otalgia. Un niño que empieza de forma brusca, con irritabilidad, llanto en lactantes, no manifiesta el dolor de oído, pero sí se toca el oído, se jala la oreja. Eso nos debería hacer sospechar, y como antecedente de una infección previa. Va a haber frotamiento del oído, pérdida de la audición o drenaje del oído, y acompañado de fiebre. En niños pequeños son síntomas específicos: fiebre, irritabilidad, llanto, sueño perturbado, inquieto. Va a haber una mala alimentación, disminución del apetito, también puede haber vómitos y diarrea. El diagnóstico, los criterios son signos y síntomas de inflamación de oído medio, que va a ser de inicio brusco, abombamiento de la membrana timpánica, eritema intenso, otalgia y fiebre, y también podemos ver lo que es la otorrea purulenta, más efusión del oído medio, que vamos a observar a la otoscopía: nivel de aire, líquido o burbujas, opacidad o cambio de color de la membrana timpánica, y disminución o ausencia de la movilidad. También vamos a ver evidencia de función en timpanocentesis. En esta guía nos señala a quiénes debemos evaluar y qué es lo que vamos a encontrar a todo paciente con una aparición de forma brusca y aguda del dolor de oído, donde el paciente se jala, vemos eritema, edemas que empiezan a tener fiebre. Presencia de fusión del oído medio, que son abultamiento de la membrana timpánica, y también podemos ver otorrea. Y inflamación del tímpano, donde vamos a ver una membrana timpánica eritematosa a la otoscopía, como vemos en la imagen, ¿no? Vemos nivel de aire, fluidos, hay un eritema de la membrana timpánica. Entonces todos esos son signos de otitis media. Aquí vemos las características y los cambios otoscópicos de la otitis media. En la imagen 1 vemos un tímpano normal.
En la imagen A vemos una otitis media aguda temprana con inflamación, subsecuente progresión a la efusión. Y aquí en la imagen B ya vemos la efusión purulenta. Aquí vemos la pus, podemos ver a través de la membrana timpánica, donde hay un nivel entre líquido y aire. Y en la imagen C ya vemos el abombamiento de la membrana timpánica con una efusión purulenta. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser sintomático. Dolor, para el dolor podemos dar paracetamol o ibuprofeno. Para el dolor severo, considerar timpanocentesis o mirengotomía. Y ya eso es en casos que no sean refractarios al tratamiento. Antibióticos y observación. Los signos y síntomas locales o sistémicos se van a resolver generalmente a las 72 horas. Se van a resolver lentos en aquellos que reciben observación y antibióticos 7 días versus 3 días. Independientemente del antibiótico, la persistencia de la efusión del oídio medio es frecuente, incluso cuando se hayan resuelto los síntomas, y esto puede durar 20 a 29 días. Los antibióticos reducen el tiempo, el dolor y las perforaciones y episodios contralaterales, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces puede aumentar lo que son los efectos adversos, que serían vómitos, diarrea y rash. Las complicaciones serias son raras, pero dentro de ellas están lo que son las mastoiditis y la meningitis. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Tenemos que ver, iniciamos el tratamiento antibiótico o observamos. ¿En quiénes sí o sí debemos iniciar la terapia antibiótica? En todos aquellos menores de 6 meses. En los niños de 6 meses a 2 años, si el diagnóstico es certero y no hay y la enfermedad es severa, se inicia terapia antibiótica. Si el diagnóstico es certero, pero es una enfermedad leve, podemos observarlo. 48, 72 horas. Si el diagnóstico es dudoso, lo observamos al paciente. Y en niños mayores de 2 años, con diagnóstico de severidad y diagnóstico severo, iniciamos terapia antibiótica. En aquellos con diagnóstico certero y enfermedad leve, podemos observarlo, y cuando el diagnóstico es dudoso, también lo observamos. En lo que es el antibiótico, en la primera línea, se dice que el uso de si no hay uso reciente de antibióticos de beta-lactámicos, no hay una conjuntivitis purulenta concomitante y no hay historia de recurrencia, podemos iniciar con la amoxicilina por 10 días. La amoxicilina más ácido clavulánico se usa en pacientes con riesgo de recurrencia. Y la perforación no cambia el tratamiento. La membrana se va a sanar o se va a recuperar y se siguen dando lo que es el tratamiento sistémico. ¿Cuándo se denomina falla al tratamiento? Cuando hay una falta de respuesta a las 48 a 72 horas. Ojo, que esta no se va a definir por la persistencia de la efusión. Como ya habíamos dicho, la efusión puede continuar. Esta se va a definir por la persistencia de síntomas de fiebre, malestar, el paciente ya luce tóxico a pesar del 48 a 72 horas de tratamiento. Falla al tratamiento puede sugerirnos o una resistencia o una mala adherencia al tratamiento. Y cuando se dice que una OMA es recurrente dentro de los 30 días luego de haber terminado un tratamiento antibiótico. ¿Qué antibióticos vamos a usar? Lo que es la amoxicilina a la cabeza, una dosis de 90 miligramos por kilogramo por día, dividida en 2 a 3 dosis. Y en casos de resistencia o de que haya un paciente ya haya usado la amoxicilina y no haya habido buena respuesta, podemos pasar a lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico. También podemos usar lo que son otras alternativas, la cefalosporina. Y en el caso de reacciones severas, alergias, podemos usar lo que es la acitromicina, claritromicina o clindamicina. Aquí vemos las reacciones a la penicilina y tenemos que diferenciar si es IgE mediada o no es IgE mediada. En caso de IgE mediada podemos usar lo que son las cefalosporinas, y en caso de que sea IgE mediada ya tenemos que usar otros medicamentos que podrían ser los maclóridos, que es la acitromicina, claritromicina,
para estos casos. En lo que es en esta tabla también vemos las alternativas al tratamiento. Siempre el tratamiento de primera línea va a ser la amoxicilina. Luego seguido de la amoxicilina más ácido clavulánico y las cefalosporinas en caso de alergias no mediadas. Y que tenemos que observar al paciente. Lo que son las complicaciones tenemos las intratemporales y las intracraneales. Las intratemporales está la pérdida de audición, es la causa más frecuente. Problemas vestibulares, tenemos perforaciones timpánicas, miringoesclerosis, podemos tener casos de otitis media crónica, colesteatomas, mastoiditis, laberintitis, parálisis facial. En las intracraneales, que son más graves pero menos frecuentes, están la meningitis, abscesos epidural, cerebral, trombosis de seno cavernoso, empedema subdural o trombosis de arteria carotidia. Otro tema que vamos a hablar ahora es acerca de la sinusitis. La sinusitis aguda es la infección de uno o más senos paranasales. La etiología más frecuente es la infección viral asociada a resfriados comunes que se suelen resolver de 7 a 10 días. El 6 a 9% de las infecciones respiratorias altas se van a complicar con rinosinusitis bacterianas. Entonces, la rinosinusitis bacteriana va a ser más frecuente entre los 4 a 7 años. Es raro ver una rinosinusitis en menores de 2 años. Va a ser aguda cuando se presenta menos de 30 días del cuadro clínico, subaguda cuando es de 30 a 90 días. El cuadro clínico va a ser la fiebre. En casos virales típicamente va a estar ausente, va a haber fiebre temprana baja o se resuelve en las 48 horas. En bacterianos puede ser mayor a 39 grados, va a persistir más de 72 horas, va a haber empeoramiento del cuadro clínico y puede reaparecer a los 6 a 7 días de enfermedad. La secreción nasal va a ser los picos entre el tercer y sexto día, y en lo que es bacteriano no va a mejorar y va a empeorar con el tiempo. La tos va a estar ausente, no mejora, empeora con el tiempo. La mala apariencia va a estar en las formas bacterianas. El dolor de cabeza intenso en las sinusitis virales van a estar ausentes. Y en las bacterianas puede ser el signo de enfermedad grave o complicación. El curso clínico va a ser el pico en el tercer y sexto día, y los síntomas en casos bacterianos van a durar más de 10 días y no va a haber una mejoría. En lo que es la clínica podemos ver tos, síntomas nasales, congestión, rinorrea, fiebre, cefalea y sensibilidad sinusal. ¿Cuál es la patogénesis? Los senos paranasales, que generalmente son estériles, pueden contaminarse rápidamente por la continuidad con el epitelio respiratorio entre la nariz y los senos nasales. Las bacterias son removidas por mecanismo mucociliar, entonces va a haber un daño de los cilios, el moco va a ser más viscoso y ahí se va a producir lo que son las infecciones. El curso de la enfermedad, el viral, va a ser de 7 a 10 días. Luego de esto van a empezar a disminuir los síntomas, va a mejorar, y generalmente la rinorrea va a ser acuosa, pero pueden cambiar a purulenta y puede regresar a las características previas hasta que desaparece. En lo que es la sinusitis bacteriana, tenemos la clasificación aguda, que son los síntomas que se resuelven en menos de 30 días, o agudo 30 a 90 días, agudo recurrente al menos 3 de menos de 30 días de duración, separados por intervalos de 10 días, o 4 episodios en 12 meses. Y la sinusitis crónica es aquella que dura más de 90 días. La etiología, igual que la otitis media, los 3 gérmenes a la cabeza, está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Curso de la enfermedad bacteriana, tenemos 3 escenarios. Síntomas persistentes, es más frecuente una etiología bacteriana. La clínica cardinal va a ser la secreción nasal, más tos de más de 10 días, pero menos de 30 días y no mejora. Síntomas severos, que es la temperatura más de 39 grados, descarga nasal purulenta por al menos 3 a 4 días consecutivos, más apariencia tóxica, el paciente luce enfermo. Y el tercer escenario es el empeoramiento de los síntomas, donde va a haber una clínica de infección viral no complicada, con aparente mejora, que al
sexto o séptimo día empeora súbitamente. ¿Cuándo debemos hacer una evaluación microbiológica? Solo si está complicado o en pacientes que tienen algún compromiso inmunológico o falla el tratamiento o luce tóxico. Otras consideraciones, otras causas que nos pueden hacer confundir son las rinitis alérgicas, cuerpos extraños, infección de adenoides, reflujos gastroesofágicos, incluso la pertusis. Tener en cuenta ante qué paciente nos encontramos. Características radiológicas, usualmente no es necesario y se piden cuando tenemos la sospecha de una complicación. No nos permite distinguir de la etiología de viral o bacteriana y los hallazgos compatibles van a ser la opacificación completa, el espesamiento del moco de al menos 4 milímetros y un nivel hidroaéreo como vemos en la imagen. Vemos el nivel hidroaéreo, ya vemos la opacidad en comparación a este seno paranasal, pero no nos permite diferenciar etiología. ¿Cuándo sospechar alteración de la movilización ocular, reaparición de fiebre o síntomas neurológicos? Las complicaciones pueden ser de 3 tipos, que son las orbitarias, intracraneales u óseas. Las orbitarias están la celulitis periorbitaria, orbitaria, abscesos subperiósticos y trombosis del seno cavernoso. Lo que son las endocraneales está el absceso epidural, absceso subdural o cerebral, y las óseas están la osteomielitis maxilar y los huesos frontales. El tratamiento lo más pronto en pacientes con sospecha de complicaciones o presentación de síntomas severos o empeoramiento, o que había habido uso de antibióticos 4 semanas previas, o que tenga alguna infección concomitante bacteriana o alguna comorbilidad. Y aquellos pacientes que se realiza diagnóstico con síntomas persistentes sin severidad ni empeoramiento pueden considerar la observación en 3 días. Tratamiento de primera línea es la amoxicilina más ácido clavulánico a dosis de 45 miligramos por kilogramos por día, sin factores de riesgo, de 80 a 90 cuando el paciente tiene factores de riesgo. Y de segunda línea, la amoxicilina más ácido clavulánico, las cefalosporinas y los macrólidos. También se puede usar lo que son la solución salina, descongestionantes, corticoides y mucolíticos. La recomendación es en pacientes no complicados, antibiótico-terapia, en casos de pacientes con infecciones agudas que no estén complicadas, sí podemos observarlo, como les había dicho, los 3 días. El manejo inicial recomiendan las primeras 72 horas algunos observación, pasadas las 72 horas iniciar amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico. La amoxicilina, si el paciente continúa con los síntomas a las 72 horas, podemos incrementar la dosis o iniciar amoxicilina más ácido clavulánico. Y en algunos casos podríamos optar por lo que son la clindamicina, linezolid o levofloxacina. La siguiente patología que vamos a hablar es la laringotraqueitis o CRUP. Es una enfermedad respiratoria caracterizada por estridor respiratorio, tos, ronquera e inflamación de la laringe y de las vías respiratorias subglóticas. Va a haber la tos perruna, que es el sello distintivo del club. Se dice que la mayor incidencia es en niños de 6 meses a 3 años de edad. Es más común en niños en proporción de 1.4 a 1 a 2.2 a 1. Los antecedentes de familiares de CRUP son un factor de riesgo y ocurren en los meses de otoño o a principios de invierno principalmente. La etiología es viral. A la cabeza está el parainfluenza, que es el 65% de los casos. También está lo que es la influenza, sincitial respiratoria, la sarampión. La fisiopatología, va a haber una infección viral de la orofaringe, donde va a haber una diseminación a la laringe y tráquea. Esto va a producir lo que es la inflamación de las paredes traqueales, un estridor inspiratorio, edema de las cuerdas vocales, la disfonía. La clínica va a tener síntomas de congestión nasal, rinorrea, coriza y fiebre,
12 a 24 horas empiezan con los 3 signos característicos, que es la tos perruna, la disfonía y el estridor. Para la valoración de la gravedad tenemos la escala de Wesley, donde clasificamos y evaluamos lo que es el estridor, el tiraje, la entrada de aire, cómo está, si el paciente presenta cianosis y el nivel de conciencia. Una puntuación de 0 a 2 es leve, moderado de 3 a 5 y grave de 6 a 11 y muy grave de 12 a 17. En cuanto a los exámenes complementarios, no requiere ningún examen. Si se solicita la radiografía, se dice que solo en el 50% de los casos podemos ver el signo de la aguja o de torre, que vemos aquí en esta parte. En lo que es el tratamiento no farmacológico en casos leves está el reposo, porque la irritación va a aumentar lo que es el estridor y la disfonía, el aire modificado, oxígeno en el caso sea necesario y calmar al paciente. En lo que es, aquí vemos otra vez el score de Wesley, donde en casos leves, menos de 2 puntos, hay que, es generalmente donde vamos a observarlo, ¿no? Podemos darle dentro del manejo lo que es la dexametasona vía oral a dosis de 0.15 a 0.6, máximo 16 miligramos. O también podemos optar por lo que es la prednisolona oral, 1 miligramo por kilo. En lo que es los casos moderados, vamos a ver lo que es la tos perruna, estridor, vamos a ver las retracciones que pueden ser moderadas, pero esto no va a haber signos de distrés ni agitación. Ahí vamos a usar dosis máxima 16 miligramos. Podemos valorar si el paciente requiere nebulización con epinefrina y en caso de que el paciente no responda al tratamiento, valora lo que es la hospitalización. En lo que es en casos severos, que es de 8 a 11 puntos, va a haber una tos perruna, estridor, incluso al reposo, retracciones marcadas, signos de distrés y agitación. Aquí tenemos que administrar lo que es la dexametasona, podemos repetir la dosis y nebulización con adrenalina y evaluar si el paciente requiere ingreso a hospitalización para observación. Y en mayores de 12 puntos, que es un signo de, va a haber una disminución del estado de conciencia, estridor al reposo, retracciones severas, cianosis. Tenemos que administrar lo anterior, ver la dexametasona dosis de 0.6, nebulizaciones con epinefrina y evaluar la admisión a una unidad de cuidados intensivos. Y en el caso de requiera una ventilación mecánica, ventilación invasiva, de evaluar la intubación, el procedimiento por alguien especialista, que sería un anestesiólogo. Eso es todo, gracias. Si tienen alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Si hay alguna consulta, pueden activar el micrófono o escribirlo a través del chat. Vamos a brindar unos minutos para que puedan realizarlo. Bien, al parecer no hay dudas ni consultas, al parecer todo ha quedado claro. Muchas gracias nuevamente, doctora Catherine, por su ponencia, excelente información que nos lleva a todo lo que estamos aquí presentes, ¿no? Sobre este tema tan importante en el área de pediatría. Muchas gracias, esperemos contar con usted en una próxima oportunidad y que tenga usted y todos los que estuvieran aquí presentes muy buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.